Libremente es presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. ¿Somos realmente un país de emprendedores? ¿Existe alguna fórmula que nos acerque al éxito para emprender? ¿Cómo es la realidad post-pandemia y la digitalización del emprendimiento? El emprender tiene definitivamente varias caras y realidades también distintas. El que sueña con formar una startup, por ejemplo, y llegar lo más lejos posible, hasta aquellos que hacen de su trabajo el sustento diario y con mucho esfuerzo, casi sin poder elegir. Hablaremos hoy del rol de la mujer en el emprendimiento y cómo en las crisis también aparecen las oportunidades. Libremente lo realizamos en CNN Chile, en conjunto con Mercado Libre, y nos acompañan protagonistas del emprendimiento que están haciendo que las cosas pasen. Aquí en Mentes Libres hablarán libremente. Estos son nuestros invitados para el capítulo de hoy. Camila Chembrano, gerente comercial de Mercado Libre Chile. Tadashi Takaoka, director de Metro de Santiago y de proyectos de Social Lab. Magdalena Martín, fundadora de Regalos Clicker. Marisol Alarcón, cofundadora de Caudal y Laboratorio. Bienvenidos a este segundo capítulo de Libremente aquí en la pantalla de CNN Chile. Estamos listos para comenzar la conversación con nuestros panelistas, a quienes ustedes ya conocieron. Tadashi, Magdalena, Camila, Marisol también nos acompaña de manera telemática. Muchas gracias a los cuatro por estar. Bienvenidos. Gracias Muchas por gracias acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con el emprendimiento en nuestro país, qué características tienen además los emprendedores acá en Chile. Lo más entretenido de este panel es que tenemos siempre visiones muy distintas y que se van complementando, y eso enriquece toda la conversación. Tadashi, partamos por una pregunta quizás bien de punto de partida, digamos, para la conversación que vamos a tener hoy día. ¿Un emprendedor nace o se hace? Eso tiene mucho que ver con las condiciones que van generando y cuán fácil es o no el camino quizás para ser emprendedor. Sí, hay harto mito en torno a eso. Yo creo que cuando uno escucha a los emprendedores te da la sensación como que nació vendiendo y te da la sensación que hay gente como que disfruta hablar con desconocidos y todo el tema, y si no te pones nervioso cuando vas a hablar con un desconocido tienes que ir al psicólogo, porque lo más normal es que te pongas nervioso efectivamente. En ese sentido el emprendedor se hace, o sea, y aparte que yo creo que algo que se ha hecho muy mal es transmitir esta sensación de que el emprendedor es el vendedor que sale. El genio. Sí. Claro, el genio. Y son perfiles, o sea, hay gente muy tímida que le gusta mucho enfocarse en el producto, y se alía con alguien, tiene un partner que es el que le gusta hacer el pitch o salir a hablar. Entonces, hay gente que se resta de este mundo solo porque dices que yo no tengo la personalidad para salir a pararme un escenario, claro, y todo el tema. Y eso es un error. Esta cuestión es como el deporte, son equipos y cada uno tiene características distintas. El arquero será más bueno para atajar, el otro para correr, y en ese sentido yo creo que son condiciones que se van creando en el tiempo. Sí. Y hay tantas historias personales como historias de emprendimiento, digamos, ¿no? Marisol, ¿qué opinas tú sobre este primer mito que quisiéramos derribar aquí en nuestra conversación? Tal cual lo que dice Tadashi, lo he vivido en carne propia, con ya mis dos emprendimientos, con Laboratoria y con Caudal, ¿no? Que ambos llegaron a mí, yo siempre digo, de una manera inesperada, y jamás pensé yo, por ejemplo, que iba a estar metida en el mundo de la tecnología. Jamás pensé que yo podía ser una emprendedora. Si tú me preguntabas todo esto hace 15 años, yo te decía, jamás, yo no voy a tener una idea brillante, como decía Tadashi, no voy a ser capaz de vender nada, y no era donde yo me veía, o sea, y la verdad es que cuando haces algo que te apasiona, que te encanta, que creo que es algo que no es un mito, es algo que sí compartimos los y las emprendedoras, es que uno se esfuerza mucho por lo que quiere lograr y vaya aprendiendo lo que tienes que aprender en el camino, vas desarrollando habilidades nuevas y te vas complementando con otras personas que son maravillosas y que complementan quizás esas habilidades que uno no tiene tan desarrolladas o a flor de piel, ¿no? Y es como un proceso de aprendizaje, me imagino, constante. No, yo le estaba contando, estábamos antes en el estudio conversando, ¿sí? O sea, en el estudio, en una salita que estábamos ahí conversando antes de entrar al estudio, y yo siempre dije, yo antes trabajé 8 años en 2 multinacionales. Ya, mundo corporativo, otra cosa. A full. Y siempre dije, yo soy una excelente empleada. O sea, yo me gusta trabajar con plata ajena. Fantástico, y me iba súper bien. Nunca pensé que iba a terminar emprendiendo, y se hace. Se hace, pero igual hay que atreverse, que yo creo que ese es el... Tiene que haber mucha convicción, ¿o no? Claro. Como realmente estar convencido de que lo que estáis haciendo tiene un
un propósito para ti. Ajá. O un propósito de lo que estás haciendo, lo que estás impactando, lo que estás logrando. Pero es bueno el punto, Camila, porque también hay otro mito que tiene que ver con que el emprendedor es aquel que tiene una idea extraordinaria, súper innovadora. ¿Están así? Yo personalmente creo que no, porque hay emprendimientos de todo tipo. O sea, tienes estas grandes empresas que nacen de una idea brillante y que se transforman en unicornios y en la mega startup, que es el típico concepto que más escuchamos cuando hablamos de emprendimiento. Sí. Pero en paralelo tienes emprendedores que nacen porque tuvieron que hacerlo, ya sea por condición. Por ejemplo, en la pandemia tuviste que emprender porque fue la forma de generar ingresos o de sustentarte, o porque es tu negocio familiar. Entonces, al final, pueden ser cosas extraordinarias en términos de que qué genial la idea que se me ocurrió, pero al mismo tiempo también pueden ser cosas muy simples, muy cotidianas, y ahí es donde yo creo que entra la convicción, el qué tan convencido estás de lo que estás haciendo realmente te apasiona, te mueve, está generando un impacto. Así que... Bueno, pero eso también nos lleva a otro tema que tiene que ver con las razones por las cuales la gente emprende también, ¿no? Hay a veces una buena idea, una solución para un problema, otras veces sencillamente por necesidad. Sí. Y la crisis económica, la pandemia, con todo lo que cambió, también llevó a muchas personas a emprender. ¿Todos caben bajo ese mismo paraguas de los emprendedores, los que lo hacen por una necesidad o por una urgencia también? Para mí sí. Para mí cualquier persona que quiere crear su propio negocio de la manera que sea o como nazca es un emprendedor. Ajá. Y ahí después entra el cómo, partiendo de cuál haya sido tu inicio, haces algo que de alguna manera sea sustentable y que tenga un modelo de negocio que te permita seguir en el tiempo, reinventarte, readaptarte. Aparte que en las épocas de crisis es donde más se genera, es un ambiente propicio para generar innovación, para generar emprendimientos, porque la gente está un poco obligada a pensar las cosas de manera diferente. Claro. Es como un poco cliché esa frase de las oportunidades que surgen en la crisis, pero es muy cierta, parece, ¿no? Verdad. Sí. O sea, yo creo que también que hay un tema que la gente de repente sufre porque lo hace de la forma al revés, tratan de buscar la idea del $1.000.000 y se paralizan. Y es como ese análisis parálisis y lo que te enseñan en innovación es que en realidad tienes que partir al revés, es como entender cuál es el desafío que te estás resolviendo. Incluso si quieres poner una panadería, un negocio tradicional, tienes que entender dónde está el sector que no está siendo atendido, hay que hacer un tema, y el cerebro humano no está hecho para pensar de esa forma, está hecho más para pensar desde la solución. Entonces, en estos tiempos sobre todo hay que tratar de coleccionar problemas no resueltos, más que la idea de emprendimiento que quería funcionar. Y la idea como del genio creador. El genio creador que no comparte la idea con nadie porque se la van a robar y como eso ya no corre. No. Bueno, Marisol, hablando de esto, de las oportunidades, ¿no? Y de aprovechar oportunidades, ¿tú crees que hay reales oportunidades de emprendimiento para todos, digamos? No, definitivamente el mundo está lleno de oportunidades y cuando se vienen desafíos es cuando más oportunidades hay. O sea, en la época de la pandemia, si bien muchas personas sufrimos en distintos ámbitos, también fue un espacio donde muchas personas se transformaron sus habilidades, transformaron sus negocios. Entonces creo que es un gran ejemplo de que el momento de crisis también abre un montón de otras oportunidades y de hecho basta ver cómo está el mundo hoy día y cómo estamos sentados en este estudio para que veamos que muchos de esos cambios permanecen en el tiempo y hoy día lo remoto y lo físico, por ejemplo, ya no está tan lejano como era antes, aunque la tecnología ya estaba, la tecnología para hacer este tipo de paneles, por ejemplo, ya existía hace bastante tiempo, pero no la desarrollábamos porque no teníamos la mentalidad suficientemente desarrollada, adaptada a un mundo más integrado, ¿no? Y creo que en esa línea, un poco conectando también con lo que hablaban los chiquillos antes, me parece súper importante también nuestro rol como emprendedores de tratar de bajar de las nubes un poco a ese emprendedor, genio, startupero, cuando la mayoría de los emprendedores yo creo que son negocios más tradicionales y que están saliendo adelante y que tienen que adaptar, incluir innovación en sus negocios y que ellos y ellas también se tienen que sentir parte de este lenguaje, porque mi sensación es que si bien la palabra emprendedor incluye a todos y todas, la mayoría se siente como que es algo más a nivel tecnológico o moderno, por así decirlo. Ese es un súper buen punto que vamos a abordar precisamente en la siguiente nota. Los invito a que veamos cómo el proceso de transformación digital precisamente abrió oportunidades para un emprendedor. Mira. Soy Ariel Gringaus, cofundador y CEO de Collegium. Y Collegium lo que hace es una empresa que se dedica a que todos los profesores tengan más tiempo para educar. Mira, cuando partimos Collegium,
La idea era acercar a las familias al proceso educativo de sus hijos. Veíamos que había como un espacio entre la información que el colegio tenía y trabajaba y la información que le llegaba a los papás. Entonces, lo que ahora se llama la transformación digital, en esa época no se llamaba transformación digital, entonces tuvimos que empezar poco a poco a ir involucrándonos y mejorando los procesos administrativos de los colegios para que al final la información le llegue a los papás a tiempo. Las claves del éxito para el emprendimiento, yo creo que es una pregunta retórica, solución exacta. Hay gente que le gusta emprender sola, hay gente que le gusta emprender en equipo. En mi caso, a mí me encanta trabajar en equipo. 1 más 1 para mí es 3. O sea, si yo logro sumar buenas personas a mi equipo, voy multiplicando, digamos, ¿no? De alguna manera. Y lo otro que es importante entre una pyme y una startup, que en la startup tú vives todo el tiempo en incertidumbre. Yo creo que ahora hay un cambio y como que se ha creado un ecosistema de emprendimiento. Ese desierto árido que era el emprendimiento, ahora se está convirtiendo en un oasis muy entretenido y una opción de vida para muchísima gente que no solamente lo está pasando bien con el emprendimiento, sino además que está generando valor para Chile, valor para las personas y soluciones increíbles. Tuve un montón de soluciones chilenas que están en muchos países y todo esto made in Chile es porque se ha desarrollado ese ecosistema emprendedor que permite que vayan floreciendo estas soluciones, recursos para poder financiarlas. Yo no conocía la historia de Ariel, pero voy a aprovechar de darle las gracias porque yo soy apoderado y ocupo una de las aplicaciones desarrolladas por Collegium y de verdad facilita mucho llevando al mundo digital todos estos procedimientos análogos. Camila, en ese sentido, ¿cómo crees tú que la transformación digital ha impactado precisamente en abrir quizás otros canales o nuevas oportunidades desde el punto de vista del emprendimiento? Es muy buena pregunta porque tenemos el ejemplo que hemos vivido desde Mercado Libre de que la tecnología permitió a mucha más gente acceder a distintos canales o distintas formas para poder emprender, para poder desarrollar sus propios negocios. Específicamente en la pandemia vimos un boom en el e-commerce y muchos pensaron que era efecto de la pandemia y que íbamos a alcanzar ese pic en e-commerce y que después íbamos a volver a otros niveles, pero la verdad es que ese es el piso que quedó. Hoy día seguimos viendo niveles altísimos de penetración en e-commerce que básicamente nos adelantaron más de 3 años de lo que íbamos a vivir dado lo que pasó con la pandemia. Y en ese sentido, el que la tecnología le permita a millones de emprendedores que quizás no tienen ese conocimiento tecnológico para crear un sitio web o para sumarse a internet y vender online, nosotros tratamos de poner esa tecnología a disposición. Sí. Para que ojalá más y más pymes y empresas y personas en Chile se puedan sumar a plataformas online y vender a través de internet, que al final te permite llegar a mucho más clientes, poder poner tus productos a disposición a mucha más gente. Entonces es un camino súper bonito que gracias a la tecnología se hace mucho más escalable. Sí, como un habilitador, ¿no? Sí. En ese sentido, en este trayecto, entre lo que hablábamos antes, ¿no? De la detección de un problema y la búsqueda de una solución, la tecnología ya aparece como una herramienta más, digamos, en ese proceso. Claro, la puedes tomar de varias formas. Desde ser un canal, yo podría vender algo a través de Instagram, que claramente mi core no es tecnológico, pero uso algo para conectar con las personas, hasta sí hacer un desarrollo tecnológico como tal. Pero lo que sí hay que entender es que la tecnología no necesariamente es sinónimo de innovación. Te pongo un ejemplo. Cuando salieron las tarjetas de crédito del retail, cualquiera sea, y con todas las opiniones que uno pueda tener sobre eso, sí le dio acceso a un montón de gente que el banco no pescaba simplemente. Claro. Y ahí el cambio no fue tecnológico, porque la tecnología era exactamente lo mismo. Lo que cambió fue el modelo de negocios, la forma en que tú evaluabas a la persona, la forma en que tú definías qué le podías pasar a este plástico. Y eso también es innovación. Entonces, el mensaje a las personas en su casa es que no necesariamente, si es que no pueden meterse en tecnología porque no saben programar o porque no tienen un socio o socia programadora, no es que no puedan ser una startup, no puedan hacer innovación. Y eso es importante entender. Yo creo que la educación de cómo cambias el tipo de cliente al que atiendes, la forma en que llegas, la forma en que le cobras, da espacios para la innovación que no siempre el emprendedor las entiende. Sí, y además yo encuentro que la tecnología, lo que más nos ayuda en este tiempo es a pensar en grande. Ajá. O sea, nunca habían barreras tan cortas, o sea, tan chicas para pensar en grande en la historia de la humanidad como es ahora. O sea, la tecnología, la inteligencia artificial nos permite pensar mucho más en grande lo que se podía hacer antes. Sí. Así que eso es una... y en el caso de... Sí, Marisol.
Sí, solo iba a complementar, perdón, que a mí me ha tocado trabajar con muchas pymes y micropymes de este último tiempo y también, ¿no? Viendo cómo acercar la tecnología a sus negocios. Creo que también es súper importante ayudar a entender a quienes tienen un negocio, que tienen una expertise en lo que venden, ¿no? Su producto, su servicio, que a veces ven a la tecnología como algo muy lejano, porque a veces palabras como inteligencia artificial, e-commerce mismo, es lejana todavía, pero si somos capaces de acercar el mundo de la tecnología, haciendo entender que pueden ser herramientas que les ayudan a resolver desafíos que pueden estar teniendo hoy día, como enviar infinitos catálogos de manera manual y cada vez que cambio algún producto o algún descuento se me desactualiza todo. ¿Cómo tengo ordenadas mis finanzas? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? A veces no se sabe ni siquiera eso porque es algo que no necesariamente todos tenemos esas habilidades. Y hay tecnologías de simple uso que nos permiten poder ocuparlas en mi negocio para yo enfocarme en lo que soy bueno y en lo que sé hacer y que la tecnología me ayude como un facilitador de ciertos procesos de gestión del negocio. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la tecnología porque es lo mismo que decía Marisol, que muchas veces creemos que es algo complejo, que es algo que no va a estar al acceso de una persona, por ejemplo, que no entiende de programación o cosas que quizás van más relacionadas a ese mundo, pero al final... creo que una clave dentro del emprendimiento es el estar constantemente reinventándose y mejorando y en ese sentido el no tenerle miedo a acceder a cosas nuevas, nuevas herramientas y en este sentido acceder a la tecnología es súper clave, así que punto Marisol muy muy bueno. Sí, definitivamente. Los invito a que vayamos a una nueva sección. En esta segunda temporada abrimos un espacio también para que la ciudadanía pudiera plantear su punto de vista respecto al tema que abordamos en cada uno de los capítulos, ¿no? Es un espacio que se llama Ideas Libres, donde invitamos a distintos personajes, quizás anónimos, a plantear alguna reflexión también y a plantearles además a ustedes una pregunta directamente para que puedan aclarar algunos puntos, quizás orientarlo, entregar alguna reflexión importante y abrir la conversación también, por supuesto, aquí en nuestro panel. Hemos elegido 4 personajes para el capítulo de hoy. Tadashi, tú puedes elegir el primero. Vamos a mostrarlo de inmediato aquí en pantalla. Elige uno y escuchamos su pregunta, ¿bien? Vamos a mostrarte de inmediato quiénes son nuestros invitados. Son ciudadanos que representan distintos tipos de empresas. Miren, ahí están en pantalla. Hablamos de empresas o emprendimientos categorizados según el número de trabajadores, ¿no? Estas clásicas categorías de mediana empresa, de 50 a 99 trabajadores, de pequeña empresa, 10 a 49 trabajadores, microempresa, de 1 a 9 y un comerciante, por último. ¿A quién eliges tú, Tadashi? El microempresario tiene cara de ser simpático, así que perfecto. Vamos a elegir a la microempresa. Vamos a escuchar su historia, miren. Hola, mi nombre es Daniel Olejnik y junto a mi polola y socia Renata Contreras tenemos un emprendimiento ubicado en Apoquindo y mi pregunta para el panel es la siguiente. Quisiera saber por qué no existe al día de hoy una plataforma que permita unificar criterios al momento de generar emprendimientos en el área gastronómica en Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud y las municipalidades respectivas. Es buena la pregunta porque me mató. Si la sacamos del área gastronómica la podemos llevar a cualquier otro sector, pero en el fondo tiene que ver con un ámbito del emprendimiento que es fundamental, que es como con los aspectos más burocráticos quizás, ¿no? Sí, por supuesto. No, mira, pero yo creo que son 3 razones. La primera, yo que trabajé en el Estado, uno pensaría que todo está cableado atrás, pero no lo está. Y es súper difícil el conectarlo porque la forma en que se creó la estructura del país y como muchos países, jamás se pensó que se iba a tener que hacer un gobierno tecnológico. O sea, básicamente la oleada tecnológica te cayó encima. Entonces, conectar esos datos por detrás es complejo. Lo segundo tiene que ver con que depende de lo que tú vendas. O sea, vender comida cruda no es lo mismo que vender algo que lo freíste. De hecho, ahí aprendí en el Estado que mucha gente se va por las frituras, por las fritangas, porque necesitáis menos permisos. Mataste todos los bichos friéndolos, así que exacto, es súper distinto vender sushi que vender ahí, no sé, un completo o algo frito. Entonces, no es tan fácil estandarizar. Hay ciertas reglas incluso entre municipalidades locales que te van cambiando, lo cual es terrible. Y la tercera razón tiene que ver con que yo te diría que la flexibilidad con la que han tenido que actuar para no matar el negocio, la discusión que hay detrás en torno a temas tan
ridículos a veces, como que, por ejemplo, si tú sacas una patente para estos food trucks, que son como bien típicos, tú no te podés mover con ese food truck. O sea, no tienes el permiso adentro del food truck, tienes el permiso donde está estacionado el food truck. Entonces, ese tipo de cosas hacen que hayan discusiones detrás de las leyes que todavía no se zanjan. Es como la ley de estas aplicaciones para que funcionen como taxis, todavía no está bien cerrado. Entonces, hay una serie de razones que al final es una lata, porque es como decir puras excusas, que yo estoy súper de acuerdo aquí con nuestro microempresario de que debería existir, pero nada, yo creo que la verdad, yo creo que este tema es algo que se debería regular bajando los estándares y siendo mucho más flexible a la hora de entregar los permisos, más que tratar de hacer que se cumplan todos los hitos. Es un buen tema en todo caso, ¿eh? para romper ciertas barreras de repente en algunos sectores, y un desafío también. Camila, sigamos contigo. Vamos a elegir otra idea libre también, de los 3 invitados, por supuesto, para el capítulo de hoy que nos quedan, para escuchar la voz también de los ciudadanos y ver qué temas para ellos son importantes. Ahí tenemos 3 opciones: un comerciante, un representante de la pequeña empresa y una representante de la mediana empresa. ¿Qué eliges, Camila? Vamos con pequeña empresa. Vale, escuchamos. Hola, mi nombre es Daniel Musa, yo soy director de un organismo técnico de capacitación llamado Easy Learn, y mi consulta para el panel radica en términos de cuando un negocio ya está avanzando. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes proponen para acelerar el desarrollo productivo de este? Bien, buena pregunta también, ¿no? Sí. Tan complejas las preguntas. Sí, aprovecharon bien la oportunidad nuestros invitados. Sí. A ver, yo creo que lo que estábamos hablando antes de cómo acceder a herramientas que quizás no consideramos cotidianas a través de la tecnología, por ejemplo, específicamente en el caso de lo que hacemos en Mercado Libre, que, bueno, ahí quizás para los que no la conocen, nosotros buscamos democratizar el comercio electrónico y los pagos en Latinoamérica. Justamente ese propósito es el que permite poner a disposición de miles de emprendedores una tecnología muy amplia que te permite subirte al canal online con un solo clic, y lo que hablábamos antes, cómo acceder a más gente, llegar a más regiones en el país de una manera simple, sin tener que tú desarrollar tu servicio logístico, pudiendo ofrecer incluso financiamiento sin tener que pagarlo tú, sin que tenga que pagarlo el comprador, pero al final tiene que ver con eso, como cómo buscas herramientas nuevas que te permitan escalar a través de el desafiarte constantemente de que el status quo no existe, de enamorarte del problema que tienes que solucionar. Eso automáticamente te va a llevar a buscar nuevas formas de hacer las cosas, y en base a eso ver cuál es el camino correcto para escalar, porque al final creo que no existe una herramienta que podamos decir esta es la solución para cualquier emprendimiento, mágica. Claro, para que todos aumentemos nuestra producción si hacemos tac. Pero sí el estar constantemente aprendiendo para definir qué es lo que yo tengo que cambiar o qué es lo que yo tengo que desarrollar para poder escalar y seguir desarrollándome. Está súper buena la conversación. Estamos junto a Tadashi, Magdalena, Camila y Marisol, que también nos acompaña telemáticamente, y dejo planteado ya un tema que vamos a abordar a la vuelta, de cómo también podemos ir rompiendo ciertas barreras para que más mujeres se sumen al emprendimiento. Otro desafío súper importante. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Hacemos libremente aquí en CNN Chile. Ya estamos de vuelta, hacemos libremente aquí en CNN Chile. De regreso en la conversación junto a Marisol, a Camila, Magdalena y Tadashi, quienes nos acompañan en el capítulo de hoy. En el primer bloque hablábamos sobre las características de los emprendedores, también sobre el rol de la transformación digital, y en este bloque vamos a hablar en particular del rol de las mujeres en los emprendimientos y cómo han ido aumentando también su participación en este ámbito. Y qué mejor manera de acercarnos primero al tema antes de abrir la conversación, conociendo la Fundación Genias. Miren. Soy Jimena Zapata, ingeniera comercial y periodista, y fundadora y CEO de Genias. Genias es un espacio donde impulsamos el desarrollo laboral de todas las mujeres. Genias parte hace aproximadamente 5 años y se me acercó una emprendedora que era amiga mía y me pide ayudarla con los números, súper concreto en el modelo de negocio. Y empecé a trabajar con ella, después boca a boca se empezaron a llegar más emprendedoras. Entonces dije, ok, acá hay una oportunidad, apoyemos a mujeres que quieran vivir de lo que aman, que quieran desarrollarse profesionalmente, que lo hagan junto a otras mujeres haciendo comunidad. Cada vez más son las mujeres que se atreven a emprender, que se atreven a dar el paso. Cuando uno ve a otras mujeres haciendo algo, uno cree que también es capaz de hacerlo.
Y yo creo que el que se visibilicen emprendedoras a través de plataformas, de medios de comunicación, es un súper buen ejemplo. Por otro lado, también hay muchos fondos públicos y privados que también ayudan e impulsan el emprendimiento femenino. Y entender que no solo la digitalización es tener una buena red social, sino que es un complemento de distintos atributos, porque pueden llegar a más personas y pueden aumentar el número de ventas. El hecho de pensar diferente y de poder complementar ideas es sumamente enriquecedor para un emprendimiento. Si yo me quedo solo en mi idea y solo lo que yo pienso en mi historia de vida, amplío poco el radar de opciones y de soluciones. Y finalmente el futuro está en colaborar. Bien, ahí veíamos la visión que nos planteaba Jimena. Magdalena, bien, varias frases que anotábamos de lo que planteaba Jimena precisamente, pero me llamaba la atención esto de vivir de lo que amas, ¿no? En el fondo de tratar de involucrar en este emprendimiento algún asunto que de verdad te mueva y te apasione quizás. Sí, tiene como dos partes. Yo creo que no es solamente, o sea, no es suficiente amar lo que uno hace, no siempre resulta cuando uno ama lo que uno hace, por mucho supuesto. Que... O no hay mercado. O no hay mercado, entonces es difícil, es complejo enamorarse mucho también de las ideas, pero sí es un premio a la vida levantarse a trabajar todos los días en algo que a uno le gusta, en algo que uno esté entregando valor, en algo que uno esté convencido y quiera y arme un equipo para eso. En algo que tú crees, en algo que como que viene de ti. Y que viene de ti. No significa, o sea, lo que voy es que lo separo del éxito, o sea, en el fondo claro. Te ayuda, pero no es como un pase directo. ¿Camila? No, a mí todo lo que tenga que ver con propósito, con realmente hacer las cosas porque te motivan, porque te mueven, creo que va más allá del emprendimiento. Yo creo que tiene que ver también con lo que todos hacemos en el día a día, trabajemos en nuestra empresa, en otra empresa, pero lo que dice Magdalena tiene toda la razón. O sea, no es, como hablamos antes de la varita mágica, aquí tampoco es como, ama lo que haces y vas a tener éxito. Creo que es un factor súper importante, pero adicional a eso también vienen otras variables como también el esfuerzo que le pone, el cómo también el mercado, el modelo de negocio y sobre todo el problema. Estás realmente resolviendo una necesidad real, un problema real. Creo que hay muchísimas variables, pero a mí me apasiona mucho el de dónde parte, el por qué hacemos las cosas. A mí igual me gustaría tocar un tema que algo cuentan en esta historia de la amiga que se acerca y le pide ayuda, porque claro, uno cuando escucha estas conversaciones siente que es llegar, tener un proyecto, echarle para adelante y triunfar. Y la verdad es que la vida es harto más dura. O sea, tú cuando estás en DICOM necesitas plata para partir, no te prestan plata en el banco, un inversionista no va a entrar en fase idea. Y ese es el 80% de los emprendedores que nos ven en la casa. No tienen red de apoyo. Uno dice, bueno, filo, aposté 100 lucas y no me resultó. 100 lucas para alguien que gana 500 lucas es no menor. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese punto es bien clave dentro de lo que es la mayoría del emprendimiento. Una mezcla entre poder capacitarse, buscar espacios como Cercotec, la misma Corfo que te enseña. Acá, nuestra amiga tiene su propio canal que enseña. Para decirle que me sigan. Claro. Y básicamente creo que es muy importante esa red de apoyo. O sea, ese dicho que dice es mejor tener amigos que plata es aún más cierto en este rubro. Pero súper buen punto porque le quita algo del romanticismo con que a veces se ilustra el mundo del emprendimiento. O sea, ¿no? Tú miráis, yo tengo la máxima admiración por los nuevos unicornios de Chile, tengo la máxima admiración por los grupos de startup, yo los conozco súper bien, pero siendo súper franco, son cabros que si no hubieran emprendido, igual hubieran sido hiper exitosos en una empresa porque venían de universidades súper remarcadas y a ratos siento que no es gente que necesite tanto la red de protección al principio, sí, después para escalar, internacional, pero en el 80% de los casos yo creo que es al revés, y la gente que nos ve en las casas no solo es la idea, no solo es enfocarse en el propósito y el problema, es tratar de ver quién me ayuda a entender mejor este mundo en que no puedo arriesgar tanto, porque tengo finanzas limitadas y creo que es importante dar ese toque de realidad a estas conversaciones. Sí, de todas maneras, sí. Y hay formas también de ir disminuyendo ese riesgo, ¿no? Y de generar algunos peldaños o puntos de partida quizás más sólidos. Marisol, me gustaría que te pudieras sumar también a la conversación sobre lo que hemos planteado hasta ahora.
No, feliz, súper de acuerdo con lo planteado por todo y lo que dice Tadashi es súper cierto, ¿no? Y que al inicio traté también un poco de mencionarlo, ¿no? Que la mayoría de los emprendedores justamente son personas que están sacando negocios adelante con mucho esfuerzo y muchos por necesidad. Y creo que aquí también hay una diferenciación, ¿no? Soy emprendedor o emprendedora porque lo necesito, porque me quedé sin pega durante la pandemia, me tuve que rearmar, porque me endeudé y no me funcionó y tuve que sacar otro proyecto adelante, porque mi familia tuvo algún problema de salud y con el sueldo que tengo actualmente no me da y me la juego por hacer algo diferente. Ese tipo de preguntas yo creo que son la mayoría de la que viven los emprendedores del país y de Latinoamérica, la verdad. Y hay un grupo más pequeño, pero que siento que a veces hace más ruido que el emprendedor tradicional, que justamente son las startups, más pequeño aún los unicornios, pero que son los que a nivel de medios muchas veces destacan mucho más y por un lado te inspiran y por un lado generan conversaciones súper positivas para el ecosistema, pero creo que si no impulsamos también el otro lado de la balanza con un poquito más de fuerza, puede generar también intimidación, por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque se siente que hay mucha distancia entre los conocimientos, las redes, el financiamiento que tienen estas otras personas versus quizás lo que les toca a las personas que justamente emprenden por necesidad, ¿no? Y que creo que el rol de todos los que estamos en este tipo de conversaciones es tratar de impulsar ambos mundos bajo un mismo paraguas. Marisol, y ya que mencionas esa distancia, ¿se puede hablar también de cierta brecha a nivel de emprendimiento, por supuesto, entre hombres y mujeres en ese sentido, en la forma en la que se encara este proceso del emprendimiento? Bueno, yo creo que está recontraprobado que son menos las mujeres que emprenden desde el punto de vista, por ejemplo, de las startups. Porque incorpora más tecnología, muchas veces conocimientos más avanzados a nivel técnico. Y por otro lado, si uno va al mundo quizás de la micropyme y pyme, hay más mujeres, porque suele ser un negocio más de existencia para la familia, para llegar justamente con recursos a la casa, y suele ser la mujer quien lleva esos negocios. Entonces ahí también hay una diferenciación y nada, yo creo que ahí podemos entrar a conversar de largo por qué y cómo se dan esas diferencias, pero de hecho en este caso que a mí me está tocando con Caudal entrar al mundo, por ejemplo, de inversión, también está demostrado que los inversionistas invierten muchísimo más en empresas lideradas por hombres primero, después empresas lideradas por hombres y mujeres, y al final en empresas lideradas por mujeres. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar también. Increíble el dato que nos entrega Marisol. Lo complemento con otro. Hay estudios que también revelan que las mujeres prefieren competir en grupo más que individualmente también, ¿no? Por temas fundamentalmente de seguridad. Y eso tiene que ver probablemente con la forma en la que el ecosistema ve a los emprendimientos de las mujeres. ¿Cómo ves tú el tema, Magdalena, de tu experiencia también? Yo creo que también las mujeres han entendido que somos menos, en el fondo, en este mundo ahora somos menos, pero también que la colaboración en este mundo es fundamental. ¿Sí? O sea, yo creo que cómo nos hemos ido apoyando entre nosotros, entre los emprendedores en general. Yo creo que ahí no distingo entre hombres y mujeres, pero la colaboración para tener información, para ver cómo actuar en momentos difíciles, antes era mucho más cerrado, hoy día realmente está abierto y con ganas de aportar. Sí. A mí lo que me pasa con los hombres y con las mujeres es que, claro, yo por ejemplo tengo este emprendimiento Regalos Clicker, soy mamá de 3 niños, igual que muchísimas otras trabajadoras que también trabajan todo el día y que también son mamás, y que claro, el factor tiempo es algo que nos va a pegar a todas siempre, pero se puede. Hay 2 puntos que encuentro que es muy interesante. Tiene que ver con la red de apoyo que decía Tadashi antes, que es clave tener como ese network o esa red a la cual podéis acceder cuando no sabes cómo partir o cuando las cosas quizás necesitáis más apoyo, más ayuda, más colaboración. Y en ese sentido creo que el trabajo en equipo y la colaboración pero se está dando, encuentro yo, una red pero de por eso mismo, enorme. porque se genera esa red, que yo creo que es algo que Chile antes no tenía tanto en el ADN. No, para nada. En otros países el tema del networking o el de ver cómo te acercas a tu red de apoyo sin siquiera tener lazos muy cercanos es súper común. En Chile creo que se está dando cada vez más.
Y quizás con el tema más de género, más que las mujeres no se atrevan o que claramente hay una brecha que existe y que tenemos que ver cómo como país la vamos trabajando para que se vaya rompiendo, sí también tiene que ver con esto mismo que decías tú, de que creo que las mujeres tenemos tantos sombreros a veces que nos cuesta elegir uno o nos cuesta decidirnos a ir por todos. Claro. Y ahí es una decisión súper personal de si uno quiere poner, no sé, postergar cierto tiempo de familia por dedicarle más al trabajo, ya sea el emprendimiento, ya sea el trabajo en una empresa. Cosa, entonces, también es una decisión súper compleja que no hay que dejar de tener en vista. Y solo quería agregar un tema que a mí me da pudor igual hablar del tema de emprendimiento mujer, siento que estoy haciendo como mansplaining, así que me voy a ir solo al dato duro, pero por ejemplo, en un país donde el 80% de los papás no pagan el tema de la mantención, que salió este número que a mí me dio un ataque al corazón con esa cuestión. Claro, imagínate una mujer que está, ¿cómo se llama?, sola criando a los niños. Es muy difícil para ella competir en un mundo donde la otra vez había un post que veía súper interesante que nombraba cosas que son súper claras. O sea, a la hora que los hombres estamos a las 8 de la noche haciendo networking en estos eventos, tomándonos una cerveza, claro, muchas mujeres tienen que estar ahí solas tratando de acomodar la casa y no van a llegar a las 10 de la noche al tema dejando a los niños solos. Eso ya es una desventaja. La Corfo nunca, y ahí me apunto yo mismo porque yo estaba a cargo de eso, nunca nos dimos cuenta que teníamos que, por ejemplo, dejar que los fondos se ocuparan para pagarse la cuna, porque si no podís, o un jardín, porque si no puedes emprender. Y esas son cosas que uno no nota. Ese es un súper buen punto, porque en el fondo este mundo de emprendimiento quizás igual replica patrones muy parecidos del resto de la sociedad, ¿no? Totalmente. De todas maneras, totalmente. Sí. Y hay cosas que se dan por hecho, como, no, en este mundo de la paternidad el padre puede ser igual de protagonista, pero hay cosas fisiológicas que tú te das cuenta de que al final la mamá tiene que estar más presente. Sí. Entonces, ¿cómo compatibilizamos todas esas cosas en todos los ámbitos? Vamos a seguir con nuestra siguiente idea libre acá en Libremente. Recuerden, se me había olvidado recordar esto, que con el hashtag LibrementeCNN también pueden compartir desde las redes sociales para que se sumen a la conversación del día de hoy. Esta sección de las ideas libres que nos llegan desde la ciudadanía que estamos implementando nos permite conectarnos además con ideas súper específicas. En el primer bloque ya veíamos algunas preguntas que van pero al hueso de lo que están reflexionando algunos emprendedores. Vamos a seguir adelante entonces. Nos queda con dos preguntas que tenemos de parte de la ciudadanía. Marisol, te toca a ti elegir ahora con las dos opciones que nos van quedando. Las vamos a ver de inmediato para que tú puedas elegir a quién quieres escuchar el día de hoy. Ahí están en pantalla. Nos queda un comerciante y una representante de la mediana empresa. Tú nos dices. Bueno, para hacerle honor a lo que estábamos conversando, me voy por la representante de la mediana empresa. Bien, vamos a escuchar de inmediato. Hola, soy Natalie Calderón, cofundadora de Cada Cosa en su Lugar, tienda online que vende productos de organización de hogar. Mi pregunta es la siguiente: cada día somos más mujeres que nos atrevemos a emprender. Somos capaces y lo hemos logrado. ¿Qué hace falta para atrevernos aún más? Viene una pregunta bien personal, ¿no? Y súper subjetiva, Marisol, pero ahí está la pregunta. Sí, qué lindo, porque se alinea demasiado bien con lo que veníamos conversando y la verdad me moría de ganas de aportar más, así que qué suerte, tengo excelente, la oportunidad. Para contestarle, la verdad, yo creo que justamente uno podría tener un programa entero de esto, ¿no? Pero yo creo que ¿qué falta para que más mujeres nos lancemos a este mundo de emprender, de tener un negocio propio? Creo que son varios aspectos, ¿no? Y creo que va desde la política pública, la sociedad, cultura y también cambios individuales que debemos hacer nosotras mismas las mujeres, ¿no? Y los hombres, por supuesto. Entonces, pensando, no sé, desde la política pública, justamente conectando con lo que comentaba Tadashi, ¿no? Creo que programas, proyectos de leyes, como ha sido la Sala Cuna Universal, el programa que está ahora impulsando el gobierno del Sistema Único Nacional de Cuidados, creo que son fundamentales porque efectivamente se hacen cargo de apoyar o reforzar ciertos componentes que necesitamos para que las mujeres puedan trabajar y puedan dedicarse, como hablábamos antes, quizás muchas veces o a nuestros sueños, o también a aportar justamente lo que la familia necesita para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido, Sala Cunas,
capacitación, que si una mujer independiente se pueda cotizar y aseguremos como nación que eso ocurra y que su vejez también esté asegurada y que no sienta que está en riesgo por lanzarse a emprender de una manera independiente en un inicio. Creo que ese tipo de normativas son básicas y que tienen que ocurrir. A nivel sociedad, también, no tengo en este momento el dato en mente, pero ¿cuántos hombres han ocupado, por ejemplo, el postnatal que pueden ocupar? Un mínimo porcentaje, menos del 5%, si no me equivoco era menos del 2%. Y ahí hay muchos temas sociales. Yo he conversado con amigos que han tenido estas conversaciones en la oficina y es no, ¿para qué? Me van a molestar o ya se me burlan pensando que lo voy a tomar. Claro. Entonces hay temas a nivel cultural que tenemos que hacer cambio en conjunto para que estos cambios sucedan, tanto hombres y mujeres. Y individualmente también creo que las mujeres tenemos un rol súper importante con atrevernos. Y sí hay un tema de el síndrome del impostor, donde efectivamente está comprobado que más mujeres no nos la creemos lo suficiente en relación quizás a un hombre, para ponerlo en lenguaje simple, lo que es este síndrome, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar en fortalecer ese tipo de características. Sí, Sebastián. Antes de ir a la última idea libre que nos queda, me gustaría que pudiéramos comentar este tema precisamente, Camila, Magdalena, porque tenemos 30 segundos, cortitos así. Yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que atrevernos, las mujeres tenemos... No quiero generalizar como en las mujeres, pero el síndrome del impostor está muy presente hoy día en la sociedad. Siempre nos estamos mirando menos de lo que realmente somos. Claro. Somos demasiado capaces. Las mujeres están sacando hoy día, no solamente están sacando herramientas hoy día, están logrando muchas cosas que antes no se les permitía. Antes también tenían las herramientas para hacerlo, pero hoy día se les está permitiendo mostrarse. Aprovechemos esta oportunidad porque tenemos ahora como el banderín, por así decirlo. El momento. Camila. Sí, no quiero alargarme mucho más, pero es lo que hablábamos antes, que es las capacidades están, es un tema ya de definir qué es lo que queremos lograr, y en base a eso, creo que hay muchas mujeres que tienen muchísimo potencial de hacer grandes cosas, y es lo que mencionábamos antes, que quizás cuando vemos estas grandes startups, unicornios, vemos a pocas mujeres. Eso no debiese ser así, debiésemos ver a más mujeres, pero es un orgullo después ver que en negocios familiares más chicos, pymes más tradicionales, las que lideran son las mujeres. Cierto. Vamos a la última idea libre, acá en Libremente. Magdalena, es tu turno. No tiene mucho donde elegir. No, pero nos queda una historia que es maravillosa. Además, quienes transitan por el sector de Lanco Encalada, aquí en Bochef, acá en Santiago, van a reconocer de inmediato a nuestro invitado. Escuchamos al comerciante que hemos invitado al día de hoy. Mira. Hola, tengo 82 años, soy un comerciante ambulante de tercera edad, de nombre René Opaso Muñoz, más conocido como Cachutín. Mi consulta es, ¿existe algún límite de edad para emprender? Y don René quería que lo presentáramos así, como el Cachupín. Me parece que es un personaje muy conocido ahí del barrio de Bochef. Pero ahí está la pregunta, Magdalena. No existe un límite de edad para nada. Ni para emprender, ni para amar, ni para absolutamente nada. Yo creo que hoy en día tenemos lo que se necesitan son las ganas, el propósito interno de querer hacerlo. No hay nadie que te pare y... esta pregunta en general la sentí fácil porque no hay edad para nada, creo yo. ¿Quieren agregar algo, Camila? Yo creo que sí es interesante entender que las canas importan. De repente existe esta sensación de que el mundo del emprendimiento, sobre todo el de innovación, es como del cabro universitario, del joven, como que después de cierta edad uno quedara fuera de eso. Y la verdad es que cuando uno mira las estadísticas, el promedio de edad de los emprendedores exitosos es 40 y tantos. Entonces es súper contrario a la intuición. Yo creo que ahí es importante ver que la madurez importa. La experiencia. La experiencia importa en ese tema. Queda el tema pendiente también para seguir profundizando junto a Camila, a Marisol, a Tadashi y Magdalena. Nos vamos a ir a la última pausa, volvemos de inmediato, nos queda un bloque más aquí en Libremente. Estamos de vuelta aquí en Libremente, en CNN Chile, en nuestro último bloque, y queremos tratar de poner la mirada en el futuro, de adelantar algunos escenarios de lo que puede ocurrir hacia adelante, el próximo año, en 5 años, en 10 años más.
aventurarnos un poco, Tadashi. Voy a partir contigo con una pregunta que es imposible de resolver a ciencia cierta, pero tratemos de vislumbrar un camino. ¿Hacia dónde se están encaminando los emprendimientos? ¿Qué tendencias pueden marcar quizás lo que venga hacia adelante? Sí, mira, yo creo que hay algunos temas que son bien demarcados. Primero, tiene que ver con el impacto, y no quiero acá irme hacia lo moral, sino que quiero ir hacia lo práctico. Como que tú puedes tener un buen producto, puedes tener un buen modelo de negocios y aún así fracasar. Y eso tiene que ver con que si la gente no entiende el por qué tú estás haciendo las cosas, o no te compran, o no capturas al mejor talento para que trabaje contigo. Entonces, esa búsqueda de por qué uno inicia un negocio está cambiando súper fuerte. O sea, si tú piensas en la economía, en el pasado era tratar de tener las mayores utilidades, después aparecen las startups que es con este crecimiento exponencial, y hoy día es como triple impacto que se vuelve súper fuerte. Sí. El otro tema es qué haces tú con el tiempo de ocio. O sea, piensa desde el blockchain hasta la inteligencia artificial, como hablábamos, se sume uno a la ola o no se sume. Igual el tiempo que vas a tener que dedicar a hacer cosas como transporte, el tema de revisar transacciones, hacer pega operativa, va a descender. ¿Y qué haces con ese tiempo muerto? Y sobre todo el espacio que da la creatividad, porque el ocio no es como solo acostarse a dormir, sino que es también cómo puedes pensar nuevas cosas. Exacto. Y el tercer tema, súper rapidito, tiene que ver con cómo tú mueves a la gente hacia la transformación digital. Por ejemplo, por irme a un ejemplo súper particular, no es que tenga características muy específicas, pero las cajeras de supermercado, por ejemplo. La gente dice, oye, en el futuro probablemente con estas soluciones que uno va a pasar con el carrito y se va a pagar solo, van a desaparecer. Y digo, no, probablemente no, porque primero, en ninguna oleada tecnológica de la historia la gente ha desaparecido, siempre se emplean en otra cosa, pero tienen un montón de conocimiento que si tú le pasas herramientas tecnológicas como temas como no coding, que no necesitas programar para hacer temas, que ahí la Marisol sabe mucho más que yo de este tema, se reinventan y entran en esa línea. Entonces, cómo tú transformas a esta gente en el mundo tecnológico es importante. Y también yo creo que en el futuro la sociedad y el consumidor va a jugar un rol demasiado importante. Ya no te va, el consumidor ya no va a bastar con que tú hagas las cosas bien. Simplemente. O sea, va a ver cuáles son tus ideales, cómo estás aportando de alguna manera con lo que hablaba Tachi, con el impacto, o sea, social, la vara y la exigencia va a ser social, económico, ambiental, pero el consumidor está cada día más exigente y elige negocios y proyectos hoy en día, y también no solamente para consumir, sino que también para trabajar. Las empresas van a ser, en el fondo, a trabajar en son de esta nueva sociedad. Te diría que están más exigentes, no solamente en el contenido de lo que compran, que eso es real, pero también en lo que ya estaban acostumbrados a comprar, en lo quiero más rápido, lo quiero de mejor calidad, como que hay menos tolerancia a los errores de parte de quien te está ofreciendo un producto. Y ahí el estar como súper enfocado realmente en cuál es como el problema que se está solucionando, es como la clave de los negocios futuros que vengan, de que realmente no sea solamente una idea maravillosa que no soluciona ningún problema, sino que realmente tenga con solucionar las necesidades de un consumidor que está cada vez más exigente, más implacable, menos tolerante a los errores. Eso es súper importante también. Marisol. En mi caso, sí, yo tengo que volver al círculo, no puedo no conectarme con lo que decía Tadashi por mi rol justamente en Caudal, donde estamos impulsando el tipo de herramientas que que Tadashi decía, y yo creo que efectivamente, o sea, hoy día, por ejemplo, se habla de que hay de la fuerza laboral, solo 1% de estas son programadores. Pero con toda la transformación digital que se nos viene encima, eso va a cambiar, pero no necesariamente aumentando exponencialmente los programadores, sino que aumentando nuestras habilidades de personas que no somos tecnológicas para crear tecnología simple con herramientas que nos permiten hacerlo, como son las no-code, y ahí invito a las personas que nos escuchan a que investiguen de qué se trata el concepto, pero que son básicamente herramientas digitales que no tienes que ser un programador o programadora para poder usarlas. Y creo que el mundo definitivamente va hacia allá, donde todos y todas, no importa el negocio que sea, tenemos que incluir cada vez más tecnología en lo que vamos a hacer. Bien, vamos a ir a nuestro último segmento. Se nos va el tiempo del capítulo de hoy día de Libremente y cerramos siempre con un espacio para que nuestros panelistas puedan dejar una reflexión final, quizás alguna idea, una propuesta, alguna síntesis de lo que hemos conversado hoy día. 30 segundos para una idea libre aquí en Libremente. Tadashi, partimos contigo, ¿te parece? Bueno. En pantalla va a aparecer además una pequeña ampolleta. A medida que se va iluminando, te indica que se va acabando el tiempo. No hay presión. No hay para ponerte presión, Tadashi. No hay problema.
Adelante, 30 segundos para ti. Dale. Pues. Nada, mira, yo creo que es importante entrenarse en innovación. Creo que es importante diferenciarse. Ahí, perdón, la autopublicidad, pero este canal que hice de @tadashi.takaoka, así como a ver si entendí cualquier otro que haya en ese espacio, es importante para los emprendedores. Busquen ayuda, entrénense, no solo la pasión, no, es también entender que hay un camino, un método y mientras más se acostumbren a trabajar con incertidumbre, más impacto van a poder generar. Incluso si fracasan, después se pueden emplear y necesitamos más gente que sepa trabajar así. Bien, buena reflexión y muy en línea además con lo que hemos conversado. Gracias, Tadashi. Vamos a la siguiente idea libre. Magdalena, ¿estás lista? Sí. Bien, partimos entonces. Apenas vea la ampolletita, partimos. Adelante. Estamos viviendo tiempos de cambio, vienen tiempos complejos y yo creo que tenemos que adaptarnos. La flexibilidad y la adaptabilidad son las competencias más relevantes que vamos a tener en el siglo XXI. Lo que funcionó ayer puede que no funcione hoy y eso no nos puede parar. Tenemos que desaprender, tenemos que reinventarnos, tenemos que cuestionarnos para poder así innovar. Los seres humanos somos creativos por naturaleza, así que ocupemos esta creatividad para hacer negocios y cosas que aporten valor y aporten también al medio ambiente. Muchas gracias, Magdalena. Marisol, nos conectamos contigo también para tus 30 segundos y tu idea libre. ¿Lista? Adelante. La verdad es que sumado a esa capacidad de adaptarse a los cambios está justamente uno de esos cambios como la digitalización, y hago la invitación a quienes le tienen miedo a la tecnología que traten de no tenerla y que traten de mirarla como una herramienta que les va a ayudar a ser más efectivos, más eficientes y eventualmente más felices. Y el tip final es siempre enfocarse en el problema que quieren resolver, porque es fácil enamorarse de la idea y creo que nuestro rol como emprendedores es resolver problemas del mundo que cada vez son más desafiantes como lo estamos viendo. Perfecto, Marisol, gracias. Camila, cerramos con tu idea libre, adelante. Hemos hablado mucho de la tecnología, de las herramientas que nos entrega la transformación digital y creo que todo eso va a llevar a muchas personas, empresas, pymes a seguir escalando y desarrollándose, pero nada de eso vale si no somos coherentes con lo que estamos prometiendo, si no cumplimos las promesas que estamos entregando, y ahí es donde entra el punto de entender por qué estamos ofreciendo las cosas, quién es la persona que está al otro lado, cómo estamos realmente satisfaciendo esas necesidades y ser siempre coherentes con esa promesa y no divagar alrededor de las herramientas. Bien, los 30 segundos de la idea libre de Camila, y la idea también precisamente de espacios como este de conversar se vincula con esto, ¿no? Con conectar a la experiencia desde distintos puntos de vista, a las ideas también, a aquellos que han aprendido a través de la experiencia con nuestra audiencia que quizás está ahí con alguna idea dando vueltas un tiempo, con algún espíritu que lo invita a emprender y que ojalá, esperamos que así sea, hayan tenido aquí algunas herramientas para poder comenzar ese camino. Tadashi, Magdalena, Camila y Marisol también a la distancia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Libremente. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy aquí en CNN Chile, por compartir sus reflexiones también en sus comentarios en el hashtag LibrementeCNN. Cerramos este segundo capítulo de Libremente. Nos vemos en un próximo capítulo acá en las pantallas de CNN Chile. Chao.